Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Un día muy alegre para mí, pues estoy aquí a punto de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Este tema llegó a mi corazón en estos días. He visto varias almas perderse en el camino, almas que conocen de la palabra de Dios y que se han perdido en el camino, mis hermanos. El tema de hoy tiene como título: Dios es fiel, ten paciencia. Fíjense, hermanos, que cuanto más conocemos de Dios por medio de experiencias, la Biblia nos da enseñanzas. Y esta, precisamente, hermanos, llega a resaltar uno de sus muchos atributos, uno de los grandes atributos que tiene Dios, y es su fidelidad, hermanos. Porque aunque Dios puede tardarse demasiado, hermanos, en cumplir las promesas o las peticiones que nosotros le hacemos de corazón, Dios es maravillosamente fiel a sus promesas, carácter y palabra, hermanos. Quiero que me acompañen en este estudio, hermanos, porque es muy bonito poder entender la magnitud del Dios que tenemos con nosotros, hermanos. Y este estudio nos va a ayudar a comprender un poco más la fidelidad de Dios, del Padre Celestial. Me gustaría, hermanos, que abran las Sagradas Escrituras, su Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 5. Salmos, capítulo 36, versículo 5, que dice lo siguiente, mis amados hermanos: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso darnos cuenta que nuestro Padre Celestial es tan fiel a nosotros. Hay que entender que la fidelidad de Dios es grande, es inmensa, hermanos. Pero aquí hay una pregunta que quiero hacerles: ¿cómo podemos comprenderla? Porque es que a veces pareciera que Dios se ha olvidado. ¿Alguna vez les ha pasado, hermanos, que ustedes creen que Dios se ha olvidado de ustedes, de sus peticiones, que tal vez llevan bastante tiempo y bastantes años pidiendo algo, alguna promesa, y que sí, quizá Dios les ha dicho que sí lo va a hacer, pero les ha pasado que a veces que Dios tarda demasiado? Hoy te quiero dar 3 puntos, mis queridos hermanos. Quiero mencionarles 3 puntos que necesitamos para saber cuando andamos esperando en la fidelidad de Dios y lo que tenemos que hacer para que no nos cansemos, hermanos. Muchos cristianos, muchos hermanos caen nuevamente en pecado. Muchos hermanos se alejan de la palabra y se alejan de Cristo porque no tienen la paciencia que se requiere. El primer punto, hermanos, es: necesitas la paciencia. Es importante, hermanos, ser pacientes en nuestras peticiones y en el Señor. Dice un capítulo después, ahí en el libro de Salmos, me gustaría que lo leyeran conmigo, Salmos capítulo 37, los versículos 5, 6 y 7. Salmos capítulo 37, los versículos 5, 6 y 7. Y dice lo siguiente, hermanos: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El primer versículo, como bien lo mencionan, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La confianza es importante, hermanos, para Dios. Es importante porque si confiamos en Él, hermanos, estamos seguros que Él hará las cosas. Y tenemos un Dios tan fiel que lo hará, hermanos.
a su tiempo, pero lo va a hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él te va a dar lo que a ti te corresponde, hermano. Si tú le pides de corazón, Él te lo va a dar, hermano. Pero sé paciente. No desmayes. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No alteres con motivo del que prospera en su camino. Aquí se refiere, hermanos, a que muchas veces nuestras peticiones o lo que nosotros queremos que haga Dios con nosotros, a veces tarda demasiado, a veces tarda muchos años. Y a veces empezamos a alterarnos, a reprocharle a Dios el por qué no nos contesta rápidamente. Pero recordemos que todo es a su tiempo. Pero Él lo va a hacer, hermanos. Él lo hará. Y fíjense, hermanos, que para eso, para esperar en la fidelidad de Dios, necesitamos la paciencia, hermanos. La realidad del asunto, y fíjense, es que Dios es Dios y nosotros somos polvo, hermanos. Él mira más allá y nosotros juzgamos las situaciones de acuerdo a lo que miran nuestros ojos. Una triste realidad. Dios lo conoce todo y dará lo que Él ha prometido en el momento correcto. Todo es al tiempo de Dios, hermanos, no a nuestro tiempo, no cuando nosotros querramos. Dios sabe por qué, cómo y hasta cuándo, hermanos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia sobre esto, sobre la paciencia. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos a un Abraham que tiene al hijo de la promesa a la edad de 100 años, hermanos. Después de estar escuchando la promesa de Dios por cerca de 25 años, Dios sabía exactamente el tiempo en el que él iba a cumplir su promesa, pero Abraham no sabía. Por eso es que le quiso ayudar a Dios teniendo a Ismael. Segundo ejemplo, hermanos, tenemos a David, al rey David, que fue coronado como rey a la edad de 30 años. Pero aquí el dato importante, hermanos, es que si recordamos, lo habían ungido desde jovencito. Tuvo que esperar muchos años en la fidelidad de Dios. Dios había prometido y Dios iba a cumplir. Dios había prometido que David sería el rey y Dios lo iba a cumplir. Tardó muchos años, pero hasta que David tuvo 30 años, fue el rey, hermano. El segundo punto que quiero que entiendan es que hay un proceso de por medio. Siempre habrá un proceso y una prueba, hermanos. Siempre va a ser así. Les invito, abran su Biblia ahí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio, qué gran versículo, hermanos. ¿Quién de nosotros le daría a uno de tus bebés un carro nuevo, hermanos? ¿Quién de ustedes le daría un carro nuevo a sus bebés? Creo que nadie, ¿verdad, hermanos? Esto se aplica exactamente en lo espiritual, hermanos. Necesitamos crecimiento para alcanzar las promesas de Dios. Siempre va a ser así, hermanos. Si ustedes no crecen espiritualmente, si ustedes no crecen mentalmente, si no crecen en el conocimiento de Dios, no van a ver esa promesa. Hay que crecer espiritualmente, en sabiduría y con Dios para alcanzar sus promesas. ¿Qué pasa con los que no son creyentes, hermanos? ¿Qué pasa con los católicos que hay veces que tienen una vida de perdición, llena de tristezas, y que cuando ellos le piden a Dios, ellos quieren que la promesa se haga al instante, y no son escuchados, hermanos? Porque solo buscan a Dios cuando lo necesitan. No le dan el tiempo que se requiere.
No le dan el tiempo a la palabra de Dios, a la lectura, a la oración, al ayuno. Nada de eso realizan. Por eso Dios no los toma en cuenta. Por eso la paciencia, hermanos. Y por eso es aguantar el proceso, hermanos. Para alcanzar las promesas de Dios. Hay cosas, mis hermanos, que Dios no nos da ahorita. Aunque Él ya decidió darlas a nosotros. Pero por el simple hecho que no pudiéramos con ellas, aún no lo da. Necesitamos que nos pase por un proceso siempre. Siempre vamos a pasar por procesos para poder alcanzar las promesas de Dios. Dios prueba la paciencia, Dios prueba la fidelidad, Dios prueba el amor que le tienes a Él. Siempre habrá un proceso para todo eso, hermanos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia también. Tenemos a José, hermano. Dios le dio varias promesas por medio de sus sueños a José, pero tuvo que pasar un proceso de crecimiento. Este proceso incluía la cárcel, sufrimiento, desafío a su integridad, traición, tristeza. David tuvo que pasar por un Saúl para recibir lo prometido, hermanos. Y ustedes saben que Saúl persiguió a David por mucho tiempo. Ustedes saben que Saúl quería matar a David. Este proceso, hermanos, a nadie le gusta. ¿Cómo quisiéramos estar en el camino de Dios, en las cosas de Dios, y que Dios nos mande las promesas sin ningún proceso? Oye, eso sería magnífico, ¿no creen, hermanos? Pero no es así. Dios te prueba. Dios pone un proceso para que tú crezcas en su camino, hermanos. Es tan necesario para nuestro crecimiento y para ser un buen recipiente de las promesas de Dios. Este mundo en que vivimos, hermanos, nos ha enseñado a obtener las cosas estilo microondas. Simplemente quieres algo de comer y solo lo calientas en el micro por 2 minutos y listo. Las cosas espirituales trabajan de la manera natural. Se siembran, crecen, maduran y se cosechan. Es así, hermanos. El punto número 3, y que también es importante, la fidelidad de Dios no depende de tu circunstancia. Eso mucha gente no lo entiende. ¿Qué dice ahí en Salmo 113, en el 7 y 8? Dice algo más o menos así, que Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, que quiero que lo comprendan y que necesitamos saber es que Dios no depende de nuestra situación. Cuando Dios decide que es el tiempo de cumplir la promesa, Él la viene a cumplir. Quiero que les quede claro esta parte. Dios no depende de nuestra situación. No se equivoquen al pensar así. Miramos a un José, hermanos, nuevamente lo menciono, que se encontraba en una cárcel, cuando Dios decidió que era tiempo de cumplir sus promesas. Miramos a un Israel en esclavitud, cuando Dios decidió cumplir sus promesas. Pero de algo, hermanos, hay que estar seguros. Dios te va a sacar de tu situación. Si Dios te prometió una casa, si Dios te prometió un carro, si Dios te prometió un ministerio, ser predicador, ir a conocer el mundo, Él lo va a hacer, te va a sacar de ese proceso malo por el que estás, de esa prueba terrible por la que te encuentras, y va a cumplir tu promesa. Ténganlo por seguro, hermanos. Ninguno de estos personajes que les mencioné regresó al lugar donde Dios los encontró. Qué buen dato. Ningún personaje regresó al lugar donde Dios los encontró. Dios los sacó de su situación. Sean pacientes. Dios es fiel. Sean pacientes ante ese proceso y esa prueba dura que puede ser. Díganme, ¿han dejado de creer que Dios puede llegar justo a tiempo? Espera en Dios. Sé un buen siervo de Dios, sé paciente. Afronta con valentía esos procesos y no dejes de orar. Dios llegará a tiempo. Que Dios los bendiga.